Nos estamos preguntando desde hace ya un par de semanas, es un tema de conversación en muchos sectores, ¿qué capacidad tendrá la ciudadanía argentina para apoyar un ajuste que no tiene precedentes, que es muy intenso y que golpea a muchos sectores? Vamos a conversar de este tema con Sergio Berenstein, que es analista político. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por sumarte a este Noticias a las 20:30. Un placer, Silvina, un gusto charlar contigo. Buenas noches. O sea, Sergio, que nos estamos preguntando ya hace semanas cuál es el límite. El límite social para sostener a un proyecto político, pero que genera un tremendo impacto en los bolsillos de muchos sectores sociales, que por otro lado, en algunos casos hasta recibe críticas muy duras, poco habituales, en boca de un presidente, y hoy además el caso de los gobernadores. ¿Vos ves ese límite? En primer lugar, recordemos que estamos ante una gestión que acaba de comenzar, ¿no? Lleva 2 meses y apenas 15 días de gestión, en los cuales hemos vivido muy intensamente, como consecuencia de una agenda transformacional que impulsa el Poder Ejecutivo, un entorno político que se está transformando. Milei, vale la pena recordarlo, Silvina, es el primer presidente que llega sin un partido, con una coalición muy débil, endeble en el Congreso, se demostró en la ley Ómnibus, con una lógica confrontacional como política, es decir, él no es que encuentra obstáculos y por eso confronta, él busca la confrontación, busca el cuerpo a cuerpo. Con gobernadores, con legisladores, con figuras del espectáculo, con el entorno político, no deja la oportunidad de efectivamente pelearse. Esto lo hace ¿por qué? Bueno, en buena medida porque él busca reconstruir la autoridad presidencial que quedó muy degradada con Alberto Fernández, al mismo tiempo está buscando construir un espacio de centro-derecha, por eso su alianza, veremos en qué términos con el PRO, busca en ese sentido. Ay, Sergio, a ver. Estaba desarrollando allí su pensamiento, su mensaje sobre el tema de las alianzas y por qué la estrategia del presidente Javier Milei es confrontativa, entiende Sergio, tratando de generar fortaleza a partir de lo que es la figura presidencial que venía disminuida de alguna manera a partir de lo que ha sido la presidencia de Alberto Fernández. Claro, pasa que en este camino lo que sucede es que se van abriendo frentes también, ¿verdad? El de los gobernadores es uno, también el de los gremios y además el del Congreso. Sergio, estabas hablando de cómo el presidente construía autoridad a partir de la confrontación. Te escucho. Y esto en la práctica tiene costos, pero hasta ahora para él tiene mayores beneficios de lo que uno en principio podría considerar. ¿Por qué, Silvina? Bueno, porque básicamente él, a pesar de su debilidad en el Congreso, no tiene gobernadores, tiene un puñadito de intendentes, él se ha instalado en el centro de la escena política, es el actor dominante, ha cambiado la agenda de política pública, quiere cambiar la cultura política de Argentina, estableció un sistema de alianzas internacionales en las cuales se apalanca, como vimos hoy con la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ayer de la número 2 del fondo, una agenda internacional muy intensa, viaja ahora a los Estados Unidos para participar de una conferencia de la derecha. Todo esto apunta a una modificación de las formas y de los contenidos de acción política de Argentina. ¿Le va a salir bien? No lo sé. Dependerá de cómo se reacomode el sistema, de las resistencias que se vayan presentando, pero por lo menos esta es la estrategia. No es que el presidente se equivoca, busca hacer esto. Bueno, eso queda muy claro, pero también la pregunta es, aún en aquellos sectores que votan Milei, que sostienen la necesidad del cambio, hay impacto por las decisiones, más allá de las dialécticas, por las decisiones concretas que se toman en materia económica. Y la paciencia es una de las consideraciones que tiene una persona que sostiene proyectos. Pero hay un límite para esa paciencia, se puede llegar a encontrar. Yo entiendo lo de los 60, 70 días, pero nunca una gestión en 60 o 70 días apostó tan fuertemente a generar cambios que impactan en casi todo, ¿no?
Bueno, justo escribí sobre eso en una columna de La Nación, que publico todos los viernes. Mi argumento ahí es que en la Argentina se han combinado un conjunto de factores que permite comprender que un electorado, no total, pero casi un 50 y pico % en segunda vuelta, un 30 en primera, más el votante Patricia Bullrich, estaba realmente con una situación de hartazgo respecto de la situación anterior. El rechazo al populismo, el rechazo a la inflación, a la inseguridad, a un manejo discrecional y poco transparente del gasto público, todo eso generó el espacio, la oportunidad para que surja el fenómeno Milei. Por eso perdió la reta, porque la gente buscaba un liderazgo confrontativo, era Milei o era Patricia Bullrich, claramente no había lugar para una propuesta, digamos, dialógica, de concertación. La confrontación era lo que la sociedad pedía, la diferenciación. Era el otro lado de la grieta, ¿verdad? Bueno, es lo que está dando Milei. No es que represente al conjunto de la sociedad, pero sí representa una masa crítica que todavía, digamos, le da a él un apoyo lo suficientemente contundente como para alentarlo a continuar con esta inercia, con esta dinámica, Silvina. Por eso digo, hasta que no veamos algún evento que lo haga cambiar, como fue, por ejemplo, lo que ocurrió con el Papa. Fíjate que con el Papa, Milei paró la confrontación. Buscó acuerdos, cambió el discurso, cambió la retórica, cambió el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando él se da cuenta que confrontando pierde, cambia. Hasta ahora cree que confrontando gana. Bueno, veremos si es así o no, pero eso te explica la lógica de por qué tantas batallas al mismo tiempo, tantas peleas, esa actitud casi, digamos, camorrera en muchos casos, es lo que te explica eso, es la percepción de que él gana con el conflicto. Claro, lo entendemos. De hecho, recordamos en campaña todo lo que decía Patricia Bullrich y terminó incorporándola al Gabinete Nacional, o lo que vos detallás sobre el tema del Papa. Claro, por ahora cosecha aplausos. Recién veíamos imágenes sobre un avión con la gente diciéndole te bancábamos, te acompañamos. Pero ¿vos pensás que hay un punto en el que la gente pueda decir no? Yo creo que ya hay un segmento de la Argentina que se siente no representada por estas políticas, que cree que lo que está haciendo el presidente está mal. No es mayoritario, pero bueno, el votante de Unión por la Patria, parte de un votante, digamos, por supuesto, el de la izquierda. El problema ahí es que el peronismo carece, por lo menos por ahora, de líderes con la capacidad, con la legitimidad, con el prestigio, como para de alguna manera representar a esos segmentos que hoy se quejan, ¿no? Creo que ahí hay una ventaja relativa para el presidente Milei. Por eso es muy importante lo que está pasando con los gobernadores. Porque claro, probablemente las figuras que de alguna manera se le animen a Milei y que tengan la frescura y la legitimidad para oponerse, no vengan del antiguo plantel, sino de gente nueva que está dando sus primeros pasos, como es el caso de Nacho Torres, el gobernador de Chubut, o que ya tiene tiempo en política, pero bueno, está en una posición que le permite ahora tal vez tener mayor visibilidad. ¿No es cierto? Lo digo por Yarlora, por claro. Sergio, fíjate lo que pasa esta noche o esta tarde cuando el gobernador de Chubut produce un mensaje muy duro a propósito de la coparticipación. Es un gobernador del PRO, además, no es un gobernador del peronismo, quien sale muy fuerte y advierte que da un plazo, que si hasta el miércoles no hay un reparto de fondos de coparticipación de acuerdo a lo esperado, van a cerrar el grifo, ¿no? Es un tema muy delicado, pero, ¿sabes? Me gustaría mucho tener una respuesta sobre este tema y que además podamos incorporar a Leandro Dario, nuestro especialista en temas económicos, porque estamos siguiendo muy de cerca esta cuestión, que él quiere sumar algún comentario justamente a este tema. Leandro. Sí, Silvina, hace minutos la oficina del presidente Javier Milei emitió una respuesta a Nacho Torres y a los gobernadores. Lo que dijo básicamente es que la oficina del presidente informa que los 13.500 millones de pesos a los que hace alusión Torres corresponden a una deuda que mantiene Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación. Esto es lo que le responde Milei a Torres y al resto de los gobernadores. Sergio, yo te quería preguntar, si vos estuvieras del lado de los gobernadores y fueras su asesor, ¿qué clivaje les conviene más para enfrentar a un presidente como Milei, que es sumamente popular? ¿Es el clivaje interior versus gobierno centralista que disciplina con el látigo y la chequera?
El presidente es popular, pero tiene, digamos, 47, 50% de imagen positiva. No es que es un presidente a lo Bukele, ¿no? Del 90% de imagen positiva. No, no ocurre eso, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay algo táctico y algo estratégico. En el corto plazo, en lo táctico, estamos en una situación de un juego que se llama juego de la gallina, ¿no? Donde hay dos autos que van por el mismo camino en dirección opuesta. Y la pregunta es cuál de los dos primero frena y se va a la banquina. Si es que ocurre eso, pueden que se vayan los dos y se evite un choque, uno de los dos o que haya un choque. Bueno, lo interesante acá es que, por ejemplo, Nacho Torres, gracias a este conflicto, es una figura nacional. Hasta hace poco era un gobernador que acababa de llegar en una provincia como Chubut, una provincia patagónica. Hoy todo el mundo habla de él. Mañana, el fin de semana, todos los diarios van a estar hablando de este desafío de Chubut, de Nacho Torres al presidente de la Nación. ¿Quién gana más? Bueno, yo creo que gana Nacho Torres, evidentemente. Estamos hablando de algo para los memoriosos, en parte parecido a lo que ocurrió con Río Negro en la época de la hegemonía menemista con Cavallo, con casi la suma de poder público, cuando en ese momento el gobernador Masachesi también se le paró de manos justamente cuando había discrecionalidad en el reparto de los fondos a las provincias. Esto ya lo vimos un montón de veces. Bueno, Masachesi fue candidato a presidente del radicalismo del año 95. Así que cuidado que acá pueden surgir figuras que justamente por este conflicto pueden terminar instalándose a nivel nacional y constituyendo un dolor de cabeza para el presidente Milei, porque él hasta ahora, bueno, está logrando imponer una agenda en la medida en que esto interfiera con la autonomía de las provincias, teniendo en cuenta los fallos de la Corte y teniendo en cuenta el viejo clivaje, digamos, interior Buenos Aires, me parece que las provincias tienen aquí las de ganar, ¿verdad? Sí, a ver, algunas cuestiones para mirar. Así también irrumpió Néstor Kirchner en la política, ¿no? Desde el sur generando un quiebre, cuestionando y siendo un gobernador que tenía peso en las reuniones del CFI, ¿no? Del Consejo Federal. Aunque esta sea distinta a la situación, es una situación donde hay fuego en la política y sabemos que en estas circunstancias es donde se construyen los líderes. ¿Pensás que puedan hacer alguno? Definitivamente. Yo creo que hoy tenemos algo rarísimo porque tenemos actores, sobre todo en la oposición, ¿no? O en el no oficialismo. Hay gente que no es opositora, pero no está en la Libertad Avanza. Ajá. Hay actores que ya pasaron por su momento de dominancia, ¿no? Que están en una situación más bien residual, como Mauricio Macri, por ejemplo. Él busca protagonismo, pero no encuentra su lugar en la cancha, por lo menos por ahora. No pudo ser candidato porque no le daban los números. Ahora, frente a Milei, tiene una disyuntiva, porque si lo apoya y a Milei le va bien, el candidato es Milei. Si lo apoya y a Milei le va mal, es otra derrota para Macri. Claro. Con lo cual, es muy complejo para él reinstalarse, ¿no? Hay actores emergentes como Nacho Torres, por ejemplo, algunos otros, Yarlora, Puyaro, pero todavía uno no ve actores dominantes, digamos, aquellos que pueden plantarse en la escena pública y generar un hecho político que efectivamente muestre influencia en la agenda pública. Obviamente no el peronismo tiene un vacío aún mayor. En ese contexto, estos conflictos, Silvina, pueden indudablemente promover figuras nuevas. Veremos si esto ocurre, como pasó con la 125, ¿no? Claro. Ese fue otro conflicto que llegó a un punto de tensión. Bueno, algunos líderes no aprovecharon la oportunidad, como Julio Cobos, pero otros efectivamente sí se instalaron en la escena pública y al año siguiente el oficialismo perdió las elecciones. Cuidado con estos conflictos, pueden tener resultados inesperados desde el punto de vista electoral, ¿no? Y hay una cuestión también que tiene que ver con que no sabemos qué va a pasar en marzo y abril con la situación económica y social, con el impacto social de algunas medidas, pero algunos ya están empezando a mirar qué va a pasar con las alianzas de cara a la elección del año próximo, el año 2025, claro, que es una elección parlamentaria. Pero ¿sabes qué? Hay un tema, porque tenemos un sector que está sintiendo las medidas económicas, un sector que las siente pero sostiene, banca el proyecto. El juego de los gobernadores, las relaciones internacionales, pero hay otra forma de hacer política, que es la de las redes sociales. ¿Será que la virulencia que se descarga en el discurso de las redes le pone un freno a la protesta en la calle y tal vez por eso no se ve el límite que algún sector le quiera, tal vez, ¿no?, poner al gobierno? Bueno, la verdad que yo creo que ese es un argumento muy importante que hay que analizar a fondo, pero puede haber algún efecto catártico o de alguna forma de canalizar esas tensiones de una manera en la cual
hay como una violencia o identidades fragmentadas en las redes que de alguna manera diluyen lo que conocíamos históricamente de la Argentina. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuánto hace que no hay un cacerolazo en el país? Un cacerolazo en serio, como teníamos en el 2012, 2013, 2014, 10 años, una década donde esto se perdió porque tal vez toda esa energía que se concentra se disipa con esta participación muchas veces a los insultos, digamos, con cosas horribles que se dicen, pero la gente después de eso es como que se queda un poquitito más tranquila, ¿no? Y al mismo tiempo, sí. creo que la deslegitimación de las viejas formas de hacer política, porque la verdad que no logran resultados. O en todo caso son victorias así efímeras, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, los actores que tienen mayor capacidad de movilización en la Argentina, los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas, en términos electorales son un fracaso absoluto. Es inversamente proporcional a la capacidad de movilización del peso electoral que efectivamente obtienen. Y esto creo que termina de alguna manera degradando estas viejas formas de hacer política en un país que se forjó, bueno, con la gente en la calle pidiendo que quiere saber de qué se trata y que ahora tiene manifestaciones de militantes, no de ciudadanos, de, digamos, gente que tiene un interés específico. Creo que hay como una retracción de la participación tradicional y un espacio en las redes, digital, que es distinto, que tiene, digamos, características totalmente novedosas y que indudablemente puede estar motivando esta situación tan rara, donde un líder como Milei, bueno, a pesar de no tener partido, a pesar de su debilidad, puede imponer una agenda que es transformacional y totalmente distinta a lo que vimos en los últimos, bueno, uno diría casi 40 años, pero seguro desde 2013 en adelante. Sergio, salvo que se congele el bolsillo de la clase media. Repetime, no te escuché bien. Digo, salvo que se congele o se funda la capacidad de avanzar y de invertir que tiene la clase media. Bueno, claro, la pregunta es hasta dónde llega el presidente con esto, ¿no? Claro. ¿Le alcanza a él para avanzar en la agenda más allá de haber generado este cambio? ¿Va a poder, por ejemplo, conseguir privatizar? ¿Va a poder lograr bajar la inflación? Todo eso está por verse. Por ahora estamos ante un presidente que tiene mucha más capacidad, no de gestión, pero sí instalar temas de lo que muchos pensaban, ¿no? Bien. Y esto hay que darle la derecha al presidente. Estamos hablando de lo que él quiere. Y sobre todo en materia exterior, donde hay menos compromisos internos, donde no necesita una ley para viajar a un país, ni todo lo contrario, él está logrando un reconocimiento realmente extraordinario. No hay muchos líderes argentinos políticos que hayan generado tanto interés en el mundo. Realmente, digamos, ni siquiera en la época de Menem, eran otros medios, era otra lógica, había tanto interés en la figura, en el perfil. Sergio, te agradecemos mucho esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. 1 de marzo, 24 de marzo. Son dos fechas muy interesantes, así que seguramente vamos a volver a comunicarnos. Te agradecemos mucho. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, nosotros ya estamos entrando en el último tramo de estas Noticias a las 20:30.